experiencia en realidad virtual que recrea cómo vive un preso político. Y yo creo que al final del día, lo más importante de esta herramienta es que permite dimensionar desde una perspectiva más sensitiva la realidad de lo atroz que, que representa hoy el régimen de Nicolás Maduro, bajo un sistema donde la tortura es es una política de Estado. Entonces, al final del día, es una experiencia inmersiva, intensa, que permite que las personas, usando principalmente su sentido auditivo y visual, puedan dimensionar muchísimo más esta cruel situación que al final del día trasciende de lo que pudimos haber vivido las 30 personas que dimos nuestro testimonio, dado que es un enfoque más direccionado a poder visibilizar lo que se sigue viviendo hoy en un país donde hay más de 900 presos políticos, pero que desde el año 2014 ha habido casi 20.000, ¿no? Entonces, al final del día, esto es un mecanismo más de denuncia para decir esto sigue pasando, la tortura es una política de Estado y esto tiene que pararse. Fabián Salvioli decía que de los pilares de la justicia transicional, la memoria era quien iba a permitir que la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición fueran un hecho. El rol de la memoria es trascendental para poder hacer cambio, para poder documentar, para poder denunciar. O sea, si en la memoria no estuviésemos contándolo y no estuviésemos inclusive salvando vidas a pesar de que sigue pasando. La memoria es una garantía de que el régimen que busca silenciarte a través de atrocidades, no lo haga porque se convierte en un deber hacer memoria. Y en nuestro caso, la memoria está viva. La memoria está viva porque sigue pasando, pero yo siempre digo que si Maduro tortura sistemáticamente, nosotros vamos a contar historias de forma sistemática y vamos a hacer memoria, que al final del día el rol o como tú consultas, el papel que juega es hacer resistencia ante las atrocidades. El sistema autoritario busca silenciarte, busca que tengas miedo y la memoria se convierte en un adversario al miedo y al silencio. Hay como diferentes segmentos, ¿no? Primero hay mucha impresión desde todos los espectros o desde todos los diferentes grupos que ven la experiencia. Para los defensores de derechos humanos, para muchos colegas defensores de derechos humanos, esto se ha convertido en un canal más para poder aterrizar mucha documentación, testimonios o historias, y ha sido como un canal para poder abrir muchísimo más la discusión de la tortura en Venezuela y la importancia de pedirle al mundo que cierren los centros de tortura como un call to action muy concreto, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso ha sido como uno de los valores más agregados que ha podido dar la experiencia. Ahora bien, eh, verlos con víctimas, es muy fuerte porque al final del día es, de alguna manera, recrear o revivir, en otra instancia lo lo que pasamos, y es muy conmocionante ese momento, ¿no? Hay mucho agradecimiento, hay mucha gratitud. eh,
hay mucha gente que a través de esta herramienta se quiere convertir en activista y seguir denunciando, pero también hay una muestra natural de dolor y rabia por la injusticia, ¿no? Y por saber que sigue pasando. Entonces es como mucho mixed feeling en esa receptividad que existe, pero sin duda alguna. Le da un valor a la causa. Y yo quisiera agregarle algo más muy breve, que no solamente los venezolanos que han vivido eh, esto lo sienten y además porque se identifican con un centro de tortura como el Helicoide, que es un símbolo del terror en Venezuela, sino que también personas de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, que han sido presos políticos, de Rusia, de Uganda, de Bielorrusia, de países autocráticos, se identifican ahí es interesante ver cómo el mal eh, usa de muchas formas, en este caso la tortura, como un patrón en casi todos estos regímenes. Una de las cosas que a mí más me impactó, un evento que estuve en Lituania, una chica de Ruanda me dice que las celdas del helicoide eran muy parecidas a la celda en la que estaba su papá detenido arbitrariamente. Y son ese tipo de cosas que también te hacen a ti ver que esto es un problema global y que trasciende de la experiencia que tú viviste y que es importante que se tome con la dimensión y la seriedad que esto requiere, porque al final del día la tortura es un crimen de lesa humanidad, no es un crimen contra los venezolanos o contra los de Ruanda no es un crimen contra la humanidad. Y yo creo que ese es el nivel y la seriedad que debería dársele con toda la responsabilidad posible y que en muchos casos la comunidad internacional o las personas que tienen poder de tomar decisiones están dejando mucho que desear al momento de contrarrestar o atacar el tema de la tortura en el mundo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que lo primero es, y lo he hablado mucho con mi psicólogo, es la canalización de todos los demonios que ellos hacen en tu mente. Tú, después que eres torturado, que eres aislado, que pasas por un centro de tortura, a mí me torturaron muchísimo y yo salí con mucho resentimiento, con mucho dolor, con mucha sed de venganza, con mucha... Entonces, al final del día, yo creo que lo primero que me motiva es esa canalización de todos esos elementos enfocados en el objetivo de exigir la libertad de los presos políticos, pedir que cierren los centros de tortura y además que Venezuela sea libre, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema ahí muy personal que está anclado a lo emocional, que me dice a mí, Víctor, tienes que seguir porque todas esas cosas que pasan. O sea, la tortura no se acaba necesariamente cuando tú sales de la cárcel o la cárcel no finaliza ahí. Luego hay procesos de estrés postraumático, además tienes que salir de tu país, ¿sabes? Entonces yo creo que, que eso es uno de lo que más me motiva. En efecto, te duele cada vez que se llevan a un preso. No puedes no recordar lo que te pasó o empezar a imaginarte lo que le puede estar pasando a esta persona, dado todo lo que viste en estos lugares tan atroces. Entonces, yo creo que cada preso político que hay hoy en el país se convierte en una, eh, en una razón para seguir luchando y sin duda alguna esto se acaba cuando caiga el régimen de Maduro. Entonces yo creo que la mayor motivación es una Venezuela libre, ¿no? Eso con respecto a la motivación. Yo creo que los desafíos desde el exilio.
son muchos, ¿no? Hay unos retos importantes de comunicación con la gente que está en el terreno cuando hay terrorismo de Estado. En el país, la comunicación se complica muchísimo más y es el terreno en lo que muchas veces te da a ti las posibilidades de dimensionar y llevar este, el timing de la situación. Entonces yo sí creo que eso es lo más complejo. Cuando estás denunciando afuera, te haces muy vocal y viajas por el mundo y tienes entrevistas. Te vas convirtiendo en una amenaza para los que están adentro, para el régimen y un peligro para los que están dentro del terreno. Entonces, siempre hay que buscar más diversos canales de comunicación tercerizados para que pueda llegar la información. Entonces, eso complejiza muchísimo más el trabajo y el entendimiento para tú poder seguir denunciando, ¿no? A su vez, el terrorismo de Estado dificulta muchísimo, por todo esto que estoy diciendo, las posibilidades de llevar un timing real. Y yo creo que con respecto al tema del uso de las nuevas tecnologías, hay como dos variables, ¿no? La primera, que por ser realidad virtual es un producto innovador, el cual se convierte en un atractivo importante para visibilizar mejor la situación, pero a su vez es mucho más complejo que en lugares remotos o en lugares de alto riesgo, experiencias como esta, que quizás son lugares donde más se necesita, tú puedas ponerlo, por lo menos en el caso de Venezuela, una universidad es como, se convierte como imposible y el país está muy paralizado, pero también a veces hay unas brechas muy importantes entre lo que vive un preso político y lo que la gente se imagina que está viviendo un preso político y hay que darle como, como más contenido y eso como que se imposibilita por lo complejo que es el acceso a este tipo de tecnologías, ya sea por la estructura de terrorismo de Estado del gobierno o ya sea porque es tecnología costosa, quien la maneja y todo ese tipo de cosas. Es justamente la normalización eh, que hoy se vive. O sea, yo creo que normalizar la tortura es una atrocidad y hay como una lucha constante desde la comunidad internacional hasta el mismo régimen de intentar normalizar la situación. Entonces yo creo que la banalización de los crímenes de lesa humanidad es algo que se tiene que seguir luchando y cada día es más complejo. O sea, no se puede construir una democracia o un sistema que funcione sobre el olvido, sobre la normalización de atrocidades. Nosotros necesitamos verdad. Necesitamos justicia y necesitamos reparación en serio. Y necesitamos que la comunidad internacional entienda que no estamos hablando del pasado. La tortura sigue ocurriendo hoy en pleno siglo XXI, pero yo creo que la fuerza de la verdad y el poder de la memoria se tiene que prevalecer. Y es como ese el mayor desafío, cómo contrarrestas a la normalización y estas políticas de Estado en un mundo tan complejo. Este, por un real cambio, ¿no? Yo creo que esos son como el mayor desafío, o sea, que el silencio no puede ser una opción y pareciera que hay muchos que quieren hacer silencio.